Así es como los cazadores se convierten en presas, o también se puede llamar caza de traidores. Miles de empleados de agencias federales cayeron en la trampa. Patrocinadores locales ya identificaron a los terroristas. Todo esto parece un solo enredo de lo que ocurre ahora en Estados Unidos. Recuerden, como dice Vysotsky, hay una cacería de lobos. Está ocurriendo una cacería. Bueno, ahora les voy a mostrar a nuestro incomparable Glenn Beck y su famosa tabla. Él siempre dibuja tablas, muestra gráficos en el pizarrón, hace dibujos con gis. Empezó hace 30 años. ¿Y cómo? Como disc jockey, bueno, con un programa de radio musical en realidad en una pequeña estación de radio que de repente, sin razón aparente, millones de personas empezaron a escuchar. Ni siquiera por la música, porque en realidad todos ponían música, todos tocaban prácticamente lo mismo, sino porque a todos les daba curiosidad. Él contaba historias, cosas así, algunos chistes, algunos relatos, comentaba algo político, de repente metía algo ahí. A Glenn lo notaron, entonces lo llevaron a Fox, y durante muchos años, cada vez que aparecía en pantalla, lo veían 3 millones de espectadores fieles diariamente. Y por supuesto, en los días especialmente importantes, era mucho más. Permítanme mostrarles algunos logros, algunas cosas buenas que están sucediendo. Tras años de violencia política, la administración de Trump reconoció a Antifa como organización terrorista interna. Quiero mostrarles algunas de las formulaciones usadas en esta definición. Se afirma que es una empresa militarista y anarquista que utiliza medios ilegales para organizar y llevar a cabo una campaña de violencia. Esta campaña incluye esfuerzos coordinados. Reclutan, entrenan y radicalizan a jóvenes estadounidenses usando métodos avanzados para ocultar fuentes de financiamiento y operaciones. Quiero resaltar esto, ya que nunca han oído que describan a Antifa así, al menos no por demócratas ni medios principales o centros de análisis liberales. Nos intentaron presentar a la Antifa. Bueno, esos tipos quemaban cosas, mataban, golpeaban a las estudiantes en la cabeza con tubos, asaltaban negocios y universidades. Y nos intentaron decir que solo eran algunos grupos dispersos de pobres, como estudiantes, o simplemente niños lindos, liberales y progresistas, apenas mayores que adolescentes. Eso es lo que nos decían. Esto es lo que suelen ver. Antifa es un movimiento político descentralizado, sin liderazgo central ni civilización. Muéstrenme otro ejemplo aquí. Somos Antifa. Antifa es un movimiento descentralizado y sin líderes. ¿Qué tal esto? Un movimiento político amplio y descentralizado, sin líderes, así lo entendiste, está bien. Nos repiten estas palabras constantemente. Y eso está en cada fuente. ¿Por qué lo hacen? Bueno, es bastante obvio. Y esta última fuente, sin querer, describe la razón del engaño. Al describir los métodos de Antifa, los llaman, cito, medios extremos, radicales y en algunos casos violentos e ilegales. Eso es todo. Debe estar descentralizado, debe ser un individuo, debe ser sin líder. Los políticos, la policía, activistas y demás cómplices saben que si hay acciones violentas e ilegales, quienes ayuden a organizarlas o financiarlas deben ir a la cárcel. Y ninguno de ellos quiere ir a la cárcel. Van a usar a todos esos locos, pero ellos mismos no quieren ir a la cárcel. Así que son una organización descentralizada y sin líderes. Déjame explicar. Si es una estructura organizada con líderes, disciplina, financiamiento y entrenamiento, entonces, si esa organización quema algo, destruye, hiere o, Dios no lo quiera, mata, quienes la apoyan serán juzgados por facilitar eso. Por lo tanto, en consecuencia nos está mintiendo. Movimiento descentralizado que da conferencias de capacitación en ciudades como Filadelfia, sin líder ni organización clara. ¿Cómo? ¿Quién lo planea? Universidades como City University of New York en Nueva York tienen cursos completos sobre el Antifa global. Es un curso de 14 semanas sobre activismo revolucionario de extrema izquierda en una universidad ubicada justo en el centro financiero del mundo. Pero no tiene señales de liderazgo, no hay organización. Eso es una tontería. Y todos lo saben. Por supuesto, todos lo saben. Pero mientras el poder en los organismos de seguridad y de derechos humanos estaba en manos de los demócratas, los de derechos humanos, me refiero a la policía y así, y cosas así, la guardia,
Es decir, aquellos que de hecho organizaban y financiaban a esta Antifa, organizaban, entonces no recibíamos la verdad. Una coincidencia interesante. El quinto directorado de la KGB de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue dirigido durante muchos años por el general Philip Denisovich Babkov. Él fue el penúltimo director, luego pasó a otra estructura. Ahorita les cuento sobre eso también, en un segundo. La idea y desarrollo de fusionar la KGB con el crimen organizado le pertenecen a él. Ellos ya trabajaban en ese tiempo, mientras nosotros pensábamos que la Unión Soviética era fuerte y cantábamos que nadie podía vencernos. Ya trabajaban en lo que pasaría tras la disolución de la Unión Soviética. Esa idea de fusionar la KGB con el crimen organizado se probó primero en San Petersburgo por el teniente coronel Putin. La idea era que la parte visible de los acontecimientos en la sociedad fuera controlada por las fuerzas de seguridad. En este caso, la KGB y alguien más. Y todos los asuntos que había que resolver, digamos, sin salir a la luz, como eliminar a los competidores, recaudar sobornos, controlar los flujos de drogas, prostitución, y así sucesivamente. Por ejemplo, en los casinos se movía mucho dinero. Lo harían entonces bajo la supervisión de la KGB, pero eran estructuras del mundo clandestino. Así, por ejemplo, fue tomado el puerto marítimo en San Petersburgo, donde era propiedad entonces de 3 personas. Y Sobchak, Putin y el director de la KGB de San Petersburgo, ahora olvidé su apellido, aunque lo conocía. Pero en realidad ahí mandaba un tal Kumarin, o mejor dicho, la banda de Kumarin que después Putin pudrió en la cárcel. Y en los tiempos cuando, digamos, yo solía estar en San Petersburgo, eso fue en algún año del 90, ya no recuerdo exactamente qué año era. Entonces, a él lo llamaban el director nocturno. Por cierto, lo más probable es que la KGB votara por Putin precisamente porque el experimento de combinar el mundo subterráneo y el mundo de la superficie en San Petersburgo resultó tan exitoso. Boykov, por sus méritos, o mejor dicho, digamos sus méritos, o simplemente ya se volvió demasiado mayor para cumplir con las funciones que tenía en la quinta dirección, se fue a Mosgusinskogo, si recuerdan, y ahí ocupó un puesto formal como jefe de seguridad en esa empresa. Pero en realidad supervisaba la parte del KGB en el holding, que era mucho mayor que la parte de Gusinsky. Naturalmente, en Estados Unidos, por cierto, hacían lo mismo, pero también lo hacían los pretorianos en Roma y los Oprichniki allá en Moscú, en Rusia, y muchos otros. Entonces, la escoria contratada y entrenada hacía lo que la sociedad les ordenaba. En este caso, para nosotros, el Partido Demócrata, ese trabajo sucio que, digamos, nuestros queridos komsomolo fascistas no querían hacer por razones obvias, pero tampoco querían exponerse. Glenn Beck, bien, vamos a reflexionar aquí un minuto. Llamemos a esto el punto de partida para la gente del FBI o del Departamento de Justicia, cuando empiezan a investigar las pistas. Por mucho tiempo, posibles simpatizantes de Antifa han estado en las sombras. Eso es lo que Trump va a detener. Antifa es más que solo una organización descentralizada y sin líderes. Dividía Antifa en 3 categorías: grupos callejeros y soldados, grupos de apoyo y fuentes de financiamiento. Empezaré con los grupos callejeros y soldados. Aquí es donde políticos, medios y centros de análisis dicen, ¿saben? Aquí está la investigación, pueden investigar a estos tipos. Sí, nada más, no miren aquí. Pero los grupos aparecen constantemente en las noticias. Desde más o menos 2016, grupos como Rose City, Antifa Portland, Elm Fork, John Brown Gun Club, Antifa, Oregon, Atlanta, Pittsburgh, Antifa, Refuse Fascism, Jane's Revenge. Ahora ya viste la destrucción que estos grupos dejan por todas partes. Seguimos viendo esto todos los días en lugares como Chicago y Portland, pero aquí debemos dejar de buscar. Oye, quiero decir, ¿no encuentran nada porque el rastro se pierde? Antifa aquí es descentralizada y sin líderes. Pero si eso es cierto, estos tipos no trabajan. Muchos de ellos están en drogas, están locos, ellos mismos financian todo esto. Porque ¿cómo? Pasamos a la siguiente categoría, que son los grupos de apoyo. Oye, los abogados del National Law Guild, ese es el brazo legal de Antifa.
Ya saben, si han estado en disturbios o han visto algo en la televisión, miran hacia un lado y ahí están las personas con gorros verdes. Sí, esa es la National Law Guild. Ellos abiertamente se jactan de cómo brindan apoyo legal a los soldados de las calles. Pero en eso no hay ninguna organización, no hay ninguna UGU. Luego está Antifa Internacional. Es curioso porque quienes la describen dicen que Antifa es descentralizada y sin líderes. Está Antifa Internacional. Lo llamo Black Lives Matter Incorporado, pero para recaudar fondos para Antifa. De nuevo, ¿a nombre de quién es el cheque? Se les describe como, cito, un colectivo antifascista internacional con muchos años de experiencia en gestión. El Fondo Internacional de Defensa Antifascista y otros proyectos antifascistas. O sea, no tienen una sede central, una base de operaciones o algo así, pero sí tienen muchos años de experiencia en gestión. Es cierto. ¿Y qué hay de Antifa Internacional? Antifa Internacional recaudó fondos para la defensa legal de militantes que atacaron una instalación de servicio de inmigración y control de aduanas en Texas. Ya que estamos en eso, revisen Community Justice Exchange y su National Bail Funding Network. Pagaron la fianza de personas durante las protestas por George Floyd en verano. Probablemente valga la pena prestarles atención, especialmente por su gran socio que, oh Dios, la Fundación TIDS, nuestros viejos amigos de la Fundación TIDS, miren estos vínculos. Estas organizaciones son numerosas. Somos legión. Sí, seguramente eso dicen. De todos modos, recuerden, como dicen todos los políticos y expertos de los medios, no hay ninguna organización centralizada. Eso. Hay un solo método en todas las ciudades de Estados Unidos y en el extranjero. La ropa es casi un uniforme. Los abogados llegan identificables y los alborotadores los reconocen para acercarse, pedirles algo o protección. Alguien recauda dinero para ellos y lo invierte en algún lugar. Todos los alborotadores no trabajan, pero tienen dinero para vivir allá, para drogas y así sucesivamente. Porque, por así decirlo, la cuestión principal son el dinero. Sí, ¿de dónde sale la lana? ¿De dónde sacan el dinero? Y la pregunta de inmediato exige una respuesta del camello. Guilders, fuentes de financiamiento, interesante. ¿A nombre de quién hago el cheque? Se divide entre organizaciones sin fines de lucro, fundaciones y financiamiento colectivo. Ahora ya mencioné el Fondo TIDS, uno de los canales de dinero más oscuros, de izquierda y radicales del planeta. ¿Saben quién conoce todos los caminos que llevan de regreso a TIDS? Pero para empezar, veamos esto. El Fondo TIDS financia a una organización llamada Alianza por la Justicia Global. El dinero de Post viene de aquí y lo envían a grupos como Rechaza el Fascismo. También le dan a la Asociación Nacional de Abogados más de $1 millón solo de 2018 a 2019. Vas a extender un cheque por $1 millón a un grupo sin líder, que en realidad no tiene organización, y simplemente decir, sí, ustedes saben qué hacer con esto, ¿quién sabe qué hacer con eso? Así funciona el rastro del dinero de la izquierda radical. Se diseña para ser incorrecto, confuso y desaparecer. Todas las conexiones existen. ¿Por qué no hemos hecho nada hasta ahora? Bien, sigamos. ¿Quién más aparte de los tipos de Jorge Soros? La Fundación Sociedad Abierta, ellos también financian la Alianza por la Justicia Global, también están vinculados con grupos de apoyo de Antifa. Las fuentes de financiamiento benéfico son numerosas. Solo para esto. Luego tienes Fidelity Investments, donde invertiste tu dinero. El fondo benéfico de Fidelity Investments dona a la Asociación Nacional de Abogados. También el fondo benéfico Schwab Charitable. Oh, si yo tuviera dinero en Schwab, yo o en Fidelity, no sé si lo tendría. Ellos les dan a las personas que apoyan a esa gente. Quiero decir, podría seguir y seguir. Y ni siquiera hemos llegado a las plataformas de financiamiento colectivo. Tienes ActBlue y Patreon, tienes Fundraiser, The Action Network, luego tienes ventas de libros, sí, ventas de libros. Como el profesor universitario que publicó un libro como guía de Antifa. No acuso a nadie, solo lo digo. Es prácticamente lo primero que se me vino a la mente. Solo estoy mostrando conexiones que huelen muy sospechosas. Y he estado observando a estas personas el tiempo suficiente como para saber que así es como funciona. Regresemos a los despidos masivos de funcionarios del gobierno. Aunque parezca extraño, todo está relacionado. Entonces, los fascistas liberales están completamente sorprendidos. Empezaron a entender que cometieron una tontería. Ahora dicen, ¿qué tontería sumeria hicimos?
El hombre de Trump dice, hay una masacre sangrienta en la fuerza laboral federal. Es un gran meme. Roll Dice. Ha llegado el momento, nena. El hombre de Donald Trump para la fuerza laboral federal anunció que la masacre sangrienta ya comenzó. Roll Dice. Ya comenzaron los despidos. Una fuente de la Oficina de Manejo y Presupuesto dijo que los recortes son significativos, sin confirmar cuántos despidos. Ahora sabemos que son casi 5,000. Trump afirmó que los republicanos amenazan con una votación y el arquitecto ultraconservador del proyecto 2025 busca forzar a los demócratas a negociar. El gobierno está cerrado desde el 1 de octubre y demócratas y republicanos están listos para pelear. Estos empleados federales son los más flojos, desaliñados, los más vergonzosos, los menos productivos y menos impresionantes que he visto en mi vida. Obviamente hay personas que hacen un buen trabajo. Está bien, no digo que deban despedir a todos ni eliminar todo. El gobierno federal está en caos, aunque a veces un chico puede soñar, eso digo. ¿Y cómo? La fuerza laboral federal, es decir, el gobierno federal, es el principal empleador en América, aunque nunca se pensó así. Amazon tiene 1 millón de empleados, Walmart tiene 1 millón de empleados, y el gobierno federal tiene casi 5 millones de empleados. Además, ganan mucho más que los empleados del sector privado. Durante el gobierno de los demócratas, los burócratas empezaron a ganar mucho más que especialistas similares en el sector privado. Además tienen beneficios, lo cual es absolutamente incorrecto. También ofrecen excelentes condiciones de jubilación. Eso lo pagamos nosotros, los que estamos en el sector productivo. Y los beneficios, los llamados así, son más de los que puede permitirse incluso un dueño de pequeña empresa, sin mencionar lo que puede ofrecerles a sus empleados. Y para los funcionarios de Estados Unidos, la vida se ha vuelto mejor en términos financieros y en otros aspectos que para cualquier otro grupo de la población. Bueno, a veces hay que hacer cosas que no quieres. Y eso es porque los demócratas nos pusieron en esa situación. Si los demócratas no hubieran votado por el cierre del gobierno, no estaríamos aquí hablando de recortes. Hoy hablaríamos de otras noticias del mundo y del país. Estaríamos hablando de todas las cosas maravillosas que esta administración está haciendo para mejorar la vida de los estadounidenses en todo el país. Lamentablemente, la vicepresidenta de Estados Unidos y yo debemos hablar sobre el cierre del gobierno causado por los demócratas. Por supuesto, es una lástima por las personas que de repente perdieron su fuente de ingresos. Pero en Estados Unidos están comenzando la construcción y operación de muchas nuevas empresas. Estoy diciendo que ahora Trump trajo inversiones tanto del extranjero como del interior del país. Nuestras propias corporaciones están invirtiendo, y además varios países y corporaciones extranjeras están invirtiendo enormes cantidades de dinero. ¿Por qué? Porque vivimos el auge de una nueva industria. ¿Saben? Es como una nueva revolución. La primera revolución fue la llamada industrial, que comenzó aproximadamente después de que Isaac Newton formuló principios donde se entendía que todo funciona bajo las mismas leyes. Y después de la revolución industrial tuvimos, la revolución de las computadoras, ¿sí? Luego la revolución del Internet, por así decirlo. Y ahora está ocurriendo la revolución de la inteligencia artificial, que al parecer causará una impresión tan impactante en todos como la revolución industrial. Es decir, va a eclipsar la construcción de ferrocarriles, las computadoras y todo lo demás. Entonces, debido a que esto está sucediendo, empiezan a surgir una gran cantidad de empleos donde se necesitarán personas a las que se les pueda enseñar algo. O sea, a esos que despidieron, ahora, por así decirlo, para ellos se abre una excelente oportunidad de empezar a hacer algo útil en su vida. Mudarse a otro estado o ciudad como hicieron sus padres y abuelos. Damas y caballeros, en este mismo momento los demócratas están perdiendo completamente la compostura porque el presidente Trump acaba de cumplir su promesa de comenzar a reducir el gobierno federal. Como todos saben, ahora estamos en el 11º día del cierre del gobierno federal, un cierre completamente provocado por Chuck Schumer y los demócratas. Y ahora el presidente Trump decidió hacer que prueben su propia medicina. ¿Y qué significa realmente eso? Significa lo siguiente. Tarde anoche, la administración de Trump despidió oficialmente a más de 4,000 empleados federales innecesarios y redundantes, exponiendo finalmente el bloqueo demócrata no solo como un error catastrófico de su parte, sino también como una oportunidad para realmente drenar el pantano. Entonces, amigos, para realmente comenzar el informe de hoy, echen un vistazo a esto.
Russ Vought, jefe de la Oficina de Manejo y Presupuesto, publicó esto hace minutos. Es un tuit muy directo y al grano en X. Él dijo, y si pueden mostrarlo, chicos, los recortes han comenzado. Esto significa reducción de personal. De esto habló Russ Vought con el presidente Trump en la oficina oval. La semana pasada, cuando comenzó el cierre del gobierno, intentaron averiguar qué agencias podrían suspender temporal o permanentemente o cerrar. Y gran parte consiste en despedir empleados federales. Una fuente de la Oficina de Administración y Presupuesto nos informa en este momento que no solo han comenzado los recortes, sino que son significativos. Eso significa que durante el cierre del viernes por la tarde, muchas personas, según la Casa Blanca, están recibiendo notificaciones de sus jefes de recursos humanos o por correo electrónico de que sus servicios ya no son necesarios para el gobierno federal. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? En cada departamento de cada agencia, tenían que determinar sin cuáles empleados el departamento podría seguir haciendo su trabajo. Si resulta que los jefes de departamento actuaron por favoritismo y no por la realidad, entonces los jefes de departamento serán despedidos. Trump quiere despedir, como él dijo, al 35-40% de todos los funcionarios. Depende de cómo se cuente, ¿no? Pero en las oficinas hay 2 millones en todo el país. Me refiero a los federales. Además de eso, hay alguien más, también hay policía y ejército que también están en el presupuesto federal. Ya, hablamos de burócratas que solo ocupan el puesto, el 35% de esos funcionarios. Tal vez no de inmediato, por cierto, en partes, por oleadas, dependiendo de si la reducción de personal llevará o no a una mejora en el trabajo. Otro detalle, en Washington el 95% de los empleados federales votan por los demócratas. Es decir, despidiendo a decenas y cientos de miles de burócratas de Washington, significa limpiar la maquinaria no solo de los holgazanes, sino también de aquellos que exigían robar. Cada vez más se lo quitan a productores, a nosotros y a ustedes para dárselo a ellos. Ya es hora de que ellos y sus familias pasen al sector productivo. Pero, por supuesto, como era de esperarse, el senador Chuck Schumer, el organizador de todo este cierre, ahora está perdiendo completamente la cabeza. De hecho, miren lo que dijo ayer por la noche. En respuesta a todos estos despidos, Russell Vought acaba de despedir a miles de estadounidenses con un tuit. Seamos sinceros, nadie obliga a Trump o Vought a hacer esto. No tienen que hacerlo. Ellos quieren, ellos eligen sin corazón hacerle daño a la gente. Trabajadores que protegen el país, inspeccionan la comida y responden a desastres naturales. Esto es un caos intencional. O sea, cuando no te sale bien, grita que el ladrón no eres tú, sino el otro, el que en realidad te impidió robar. No aprobar el presupuesto y cerrar el gobierno es el truco favorito o la carta ganadora de la revolución democrática. Lo estoy planeando. Como señaló ayer por la tarde el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Hasta ahora, los demócratas han votado colectivamente 8 veces para cerrar el gobierno federal. Por lo tanto, sin duda, esta paralización recae completamente sobre los hombros de los demócratas. Esto significa que como resultado de esta paralización, el presidente Trump puede comenzar a despedir masivamente a los saboteadores demócratas dentro del gobierno federal. Eso es exactamente lo que está haciendo en este momento. Bueno, ¿y los partidos democráticos sumisos o los medios de comunicación? ¿Qué hay de ellos? ¿Ellos dirán al menos una palabra de verdad? ¿O simplemente hacen como que no escuchan, no ven y mienten? Averiguamos exactamente qué agencias están enviando notificaciones de recorte de personal, es decir, despidos a sus empleados este viernes por la tarde. Y acabo de escuchar de un representante del Departamento de Salud y Servicios Humanos que ellos están entre esas agencias, esos departamentos que planean seguir adelante con los recortes. Me dijeron que esto afectará sí a varias divisiones y que bajo la administración de Biden el departamento se volvió inflado. Esto es lo que dijo el representante. O sea, contrataron a personas innecesarias para mostrar que con Biden no hay desempleo. Simplemente contrataban personas y les pagaban el salario con nuestro dinero. Y las personas de más en realidad estorban. No solo no mejoran las cosas,
sino que empeoran la situación. Se atraviesan en el camino. Cuando hay personas de sobra, todo empeora. El presidente Trump realmente tiene luz verde para sacar a estas personas por la puerta para siempre. De hecho, en esa nota mira esto. ¿Y cuántos empleos permanentes? ¿Quieres que yo? Bueno, puedo decírtelo. Podré decírtelo en 4 o 5 días si esto sigue así. Si esto sigue así, será significativo. Y muchos de esos empleos nunca volverán. Pero en realidad tendrás un presupuesto mucho más equilibrado. Entonces, damas y caballeros, esto plantea una pregunta muy interesante. ¿Cuánto dinero hemos desperdiciado en todos esos empleados federales completamente innecesarios? Yo ya lo calculé. Si Trump despide al 35%, es decir, 800,000 funcionarios, ahorraríamos unos 160,000 millones de dólares al año. Mientras hablamos de deshacernos radicalmente de todos estos progresistas, estas criaturas profundas del pantano, escuchen lo que el propio presidente Trump dijo sobre esto ayer por la tarde. ¿Cuántos despidos autorizó en esta etapa y de qué agencias? Bueno, serán muchos y estarán enfocados en los demócratas, porque creemos que, ya sabe, ellos empezaron esto, así que debe estar enfocado en los demócratas. Serán muchos y pronto daremos las cifras, pero todo esto es culpa de los demócratas. Quiero decir, ellos quieren dar $1,5 billones a personas que llegaron ilegalmente al país. Más importante que eso, porque todos tenemos un gran corazón, queremos que la gente sea cuidada, pero ya sabes, tenemos 0 personas que llegan. ¿Sabes? Es Glenn, ¿verdad? Es una cifra impresionante, incluso para un gobernador exitoso, pero en 4 meses no ha entrado nadie ilegalmente. Ellos vienen, pero vienen legalmente. Sí, ellos pasan por un proceso que ahora es realmente bueno, porque queremos que la gente venga, pero deben venir legalmente. Queremos inmigración, pero aquella que revisamos y permitimos que vivan en nuestra casa. A mí personalmente, bueno, para nada necesito a un asesino colombiano, un violador de Ghana y un Shemer rojo de allá, Líbano, Egipto o Irak. No me importa de dónde sea, no me da igual, me importa quién se mude cerca de mí y mande a sus hijos a las escuelas donde estudian mis nietos. Ahora debo decir que está ampliamente documentado hasta qué punto los progresistas radicales dentro del sistema judicial federal han intentado socavar al presidente Trump en cada paso. Todos hemos hablado de esta situación en repetidas ocasiones. Sin embargo, un hecho menos conocido es que también tuvimos a miles de activistas progresistas radicales dentro del gobierno federal que, de manera similar, hicieron todo lo posible para socavar el programa América Primero. Y por eso, en realidad, gracias a la suspensión continua del gobierno, es a estas personas de quienes el presidente Trump apenas ha comenzado a deshacerse. Por eso la prensa de izquierda liberal, liberal fascista, digamos, grita, esto es persecución política. A principios de este mes, 5 altos funcionarios del FBI fueron despedidos por el director Kash Patel sin explicación alguna. Varias fuentes dicen a CBS News que pudieron ser despedidos por motivos políticos. Una forma interesante. No se nombraron las fuentes. Varias nos dijeron, seguro, si varias fuentes no nombradas lo dijeron, 100% es verdad. Dicen que podría ser. Ni siquiera las fuentes no nombradas dicen que algo es seguro, todos dicen que podría ser. A estas personas las despidieron por razones políticas, dicen que son anti-Trump. Los agentes despedidos incluían a Brian Driscoll, quien fue director interino de la oficina brevemente al inicio del segundo mandato de Trump. Ni Driscoll ni ninguna de las otras agencias o agentes que fueron despedidos alcanzaron la edad de jubilación. Así que eso significa que ninguno de ellos podrá recibir una pensión completa. La reportera de investigación de CBS News, Daniela Kleitman, está siguiendo esta historia y se une a nosotros para contarnos al respecto. ¿En qué casos trabajaban estos funcionarios al ser despedidos? Pero en el momento de su despido estaban trabajando en una gran variedad de casos. No sabemos qué era importante en lo que trabajaban antes y esa probablemente es la razón de su despido. Ellos estaban trabajando en casos relacionados con el presidente Trump. Ya sabes, varios casos penales que involucran al presidente Trump. Sus intentos de anular las elecciones de 2020, por ejemplo, y otros casos similares. FBI comentó, no hicieron ni dijeron nada.
No sabemos cuántos empleados ya han sido despedidos en total. Si son 100 y de ellos 5 son los que trabajaron en los casos de Trump, ¿cuál es el problema? Resultó que son 5 personas. Si son solo esos 5, es interesante saber por qué no informaron al Congreso. O directamente al inspector del Departamento de Justicia. Ellos tienen acceso directo al inspector del Departamento de Justicia, completamente, para informar que se está haciendo algo que no es del todo legal. ¿Por qué no acudieron? ¿Por qué, digamos, ni siquiera se apartaron de casos que sabían que eran falsos? Les explicaré cómo sé que son falsos. La Suprema Corte y varios tribunales de apelación anularon estos casos, diciendo que eran ilegales. Por eso sé que son ilegales. Sé que no tratan cuestiones de personal. La mayoría sabe que Donald Trump suele anunciar en Twitter cuando despide a alguien y explica los motivos. La presentadora pregunta al FBI si explicaron algo. La respuesta es no. Dijeron que no dan entrevistas ni comentarios sobre asuntos de personal, lo cual es cierto, ¿verdad? Pero el periodista de repente agregó que eso no es verdad, o sea, no es cierto que no den, es decir, le mintieron. Porque Donald Trump escribe y a menudo dice, un momento, ¿qué pasa? ¿Donald J. Trump trabaja en el FBI? Es el FBI el que no da respuestas ni comenta. Pero metieron a Trump para crear la sensación de que es en este caso cuando no responden y que normalmente sí responden. O sea, además dijeron una mentira que normalmente sí responden. Ese es un típico argumento de los liberales de izquierda. Hoy, agentes de campo del FBI que participan ya sea en las investigaciones del 6 de enero o en el caso sobre la posesión de documentos secretos por parte de Donald Trump en Mar-a-Lago, presentaron 2 demandas contra el Departamento de Justicia de Trump. Uno acusa al Departamento de Justicia de buscar identificar y despedir a agentes y empleados del FBI por venganza política. El otro pide al tribunal protección ante posibles represalias del Departamento de Justicia por revelar su información personal. Los agentes temen represalias y piden protección contra posibles actos de violencia de quienes investigaron en el caso del 6 de enero. Respecto a la insurrección del 6 de enero, varios participaron en violencia y fueron encarcelados, pero Trump los indultó y ahora están libres. Es decir, ¿nos engañan otra vez? Primero metieron a la gente ilegalmente en la cárcel durante años, por cierto, arruinando la vida de muchos. Y ahora, cuando exigen castigo para quienes falsificaron documentos, destruyeron pruebas y los metieron en la cárcel. De repente, se convirtieron en prisioneros que Trump liberó, dando a entender que eran culpables. Pero su aliado Trump los dejó libres a esos criminales, simplemente porque son de los suyos. los discos siguen donde estaban desde que recibieron indultos o conmutación de sentencias. Los líderes de los disturbios del 6 de enero mencionaron a los agentes del FBI que investigaban el caso en redes sociales y se informó que los criminales condenados ya publicaron parte de su información personal en la Darknet. El senador Sheldon Whitehouse, demócrata de Rhode Island y miembro del comité judicial que supervisa el Departamento de Justicia, se une a mí. Primer senador, ¿cree que estas personas tienen un caso aquí? Obviamente sí lo hay. Creo que si empezamos con la afirmación de que la nueva gran mentira es que Donald Trump no es un criminal, no fue condenado por cargos de fraude, no evitó la responsabilidad penal por sus intentos de interferir en las elecciones federales gracias a la Suprema Corte, que le otorgó una inmunidad completamente nueva. En cuanto empiezas con esa mentira, necesitas tener una explicación. Estos asuntos tenían lugar. Eso es genial. Trump es un criminal, y si la Corte Suprema no lo hubiera absuelto, estaría en la cárcel. ¿No encuentras algo extraño en esa afirmación? De hecho, Estados Unidos debería. Existe un principio llamado presunción de inocencia, y mientras un tribunal no te haya condenado, eres inocente. Pero para ellos Trump es culpable. Pero fue como si el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo absolviera y lo liberara de los cargos, pero aún así es culpable y estaría en la cárcel si no fuera por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Entonces, los cazadores se convirtieron en la presa. Aquellos que pensaban que eran intocables, bueno,
La fiscal general de Nueva York, Leticia James, el senador de California, Adam Schiff, el ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, el director del FBI, Comey, la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, su esposo, el expresidente Bill Clinton, otro expresidente, Barack Obama, el exfiscal general bajo Obama, el director de la CIA, el director de Inteligencia Nacional. Decenas y cientos de otros de los intocables se convierten en intocables. Y espero pronto se volverán personas no gratas. Espero que arrastren al fondo a las mismas criaturas y canallas junto con ellos para que no sea aburrido hundirse. Eso es todo, damas y caballeros. Hasta la próxima.